Hola, buenos días. Somos el grupo B5 de la clase de Anatomía y Laboratorio en el horario de 9 a 11 y este es nuestro primer caso clínico en el módulo de cabeza y cuello. Nuestro grupo está conformado por Mariana Córdoba. Gabriela Noguera, Juan Sebastián Zapata. Y Gabriel García. Parte anatómica del caso. Para hacer una impresión diagnóstica es muy importante observar la parte anatómica para comprender y localizar la enfermedad. Para este caso clínico vamos a enfocarnos en los senos paranasales, la cavidad nasal, la conexión entre la cavidad nasal y la cavidad oral y la orbitaria. Para empezar, los senos paranasales son un conjunto de cavidades revestidas de una túnica mucosa y dotadas de un epitelio ciliado. Hay 4 senos paranasales, uno en cada lado de la cavidad nasal. Comencemos con los senos frontales, localizados detrás de los arcos superciliares y separados por un septo nasal. Cada frontal desemboca en el infundíbulo etmoidal. Estos reciben la inervación y vascularización del nervio y arteria supraorbitaria, drenando en el meato nasal medio. Tenemos también los senos etmoidales, formados por cavidades desarrolladas en cada laberinto etmoidal entre la pared medial de la órbita y la pared superior de la cavidad nasal. Las etmoidales anteriores desembocan en el hiato semilunar limitado por arriba por la boya etmoidal. Posteriormente se encuentra la abertura del seno maxilar, que continúa el hiato por el infundíbulo etmoidal, dirigiéndose al seno frontal. Las celdillas etmoidales medias levantan la huella etmoidal, las celdillas etmoidales posteriores drenan en el meato superior y las celdillas etmoidales anteriores drenan en el meato medio. Estos, al igual que los senos frontales, reciben la inervación y vascularización del nervio y arteria supraorbitaria. Seguimos ahora con los senos maxilares, que son cavidades piramidales en el interior del cuerpo de la maxila. Se extienden desde el piso de la órbita hasta la apófisis alveolar. Esta forma la pared inferior situada por debajo de la cavidad nasal. En la parte superior de la pared medial se desemboca en el meato medio de la cavidad nasal. Estos reciben la inervación y vascularización del nervio infraorbitario y de las arterias alveolar superior, posterior e infraorbitaria, a saber, que drenan en el meato medio. Por último, tenemos los senos esfenoidales, que ocupan gran parte del hueso esfenoidal. Están separados por un septo y tienen una abertura en el receso esfenoidal. Cabe decir que drenan en el meato superior. Pasamos ahora con la cavidad nasal. La cavidad nasal se extiende desde las nares orificios externos hasta las cuanas, que se abren en la parte nasal de la faringe. Su parte ósea está dividida por el septo de la nariz y posteriormente está formado por la lámina perpendicular del etmoides y el pómulo. Asimismo, su parte membranosa inferior está constituida principalmente por el cartílago del septo nasal. Resaltamos que en la pared lateral la cavidad nasal es muy irregular por la presencia de 3 elevaciones, las conchas nasales superiores, mediales e inferiores, debajo y lateralmente, en las cuales se encuentran los meatos constituidos por los hiatos e infundíbulos que mencioné anteriormente. Las arterias de la cavidad nasal son principalmente ramas de la arteria esfenopancreatina, terminación de la arteria maxilar y las arterias nasales posteriores laterales que se distribuyen por la pared y el septo. Las arterias etmoidales anteriores posteriores, ramas de la arteria oftálmica, irrigan la parte anterosuperior de la cavidad nasal y la parte enteroinferior del septo recibe irrigación de la arteria labial superior, rama de la facial y de la arteria palatina mayor, rama del maxilar. Las venas en esta cavidad forman un denso plexo cavernoso, drenando por delante de la vena facial, por delante del plexo pterigoideo y por arriba de las venas etmoidales. Los nervios de la parte inferior provienen de la rama oftálmica, por el nervio etmoidal anterior que da ramos nasales interiores, laterales y mediales, por el nervio maxilar y por el nervio infraorbitario que alcanza el vestíbulo. La parte posterior de la cavidad recibe fibras del ganglio estenopalatino por los ramos nasales posteriores, superiores, laterales y mediales. Entre estos últimos desciende el nervio nasopalatino a lo largo del septo hasta el canal incisivo y la mucosa del paladar. Los ramos nasales posteriores e inferiores laterales provienen del mismo ganglio estenopalatino, por el nervio palatino mayor. Estos nervios llevan fibras sensoriales parasimpáticas del nervio facial que llegan al ganglio estenopalatino por el nervio petroso mayor y fibras simpáticas del plexo carotidio interno que llegan por el nervio del canal pterigoideo. Hablando ahora de la conexión entre la cavidad oral y nasal, en el tercio posterior de la zona oral podemos evidenciar el separador de la cavidad nasal y oral, que es el paladar blando, casualmente descrito como faringe o nasofaringe. Pasando ahora en la órbita,
En la órbita se aloja el glóbulo ocular y los órganos accesorios. La irrigación de ellos les atribuye principalmente a las ramas de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna que atraviesa el canal óptico por debajo y lateral, emitiendo así ramas que llegan a diferentes estructuras dentro de la cavidad. En el drenaje de esta misma zona, las venas desaguan en la vena oftálmica superior que principia en el ángulo medial del ojo como vena nasofrontal, la cual comunica con la vena facial y recibe el drenaje concomitante de las ramas de la arteria oftálmica y termina en el seno cavernoso, que recibe también la vena oftálmica inferior que colecta bienes del saco lacrimal, de las pálpebras y de los músculos, comunicándose con el plexo pterigoideo a través de la fisura orbital inferior. Cabe aclarar que algunas venas estrenan a la vena facial, temporal superficial y las venas de la nariz. La inervación de esta zona comprende también de nervios motores como el nervio oculomotor, que al atravesar la fisura orbitaria superior se divide en dos ramos, superior para el recto superior y el elevador de la pálpebra superior, e inferior para los rectos medial inferior y oblicuo inferior. El nervio troclear atraviesa la figura orbitaria superior y alcanza el músculo oblicuo superior, y el nervio abducente llega por la fisura orbitaria superior y termina en el recto lateral. Los nervios sensoriales provienen del nervio oftálmico. El nervio lacrimal recibe el ramo concomitante con el nervio cigomático. Fibras parasimpáticas secretomotoras procedentes del facial. El nervio frontal se divide en nervios supraorbitarios y supratrocleares, que inervan la conjuntiva palpebral superior y el escalpo. El nervio nasociliar emite los nervios ciliares largos, etmoidales posteriores y anteriores y termina como nervio intratroclear que provee ramos palpebrales y ramos para el sector lacrimal. Es importante mencionar la conexión entre la órbita y la cavidad nasal, por lo tanto cabe decir que el canalículo lacrimal se encuentra en el espesor de cada limbo palpebral anterior, conectándose con el saco lacrimal que se encuentra en el surco lacrimal en la parte inferior. Se encuentra el conducto nasolacrimal que desciende en un canal formado por el hueso lacrimal maxilar, la concha inferior, desembocando así en el meato nasal inferior. Bueno, pasando a la descripción del caso clínico, sabemos que Jairo García es un paciente masculino de 7 años de edad, procedente de Buenaventura, que ingresa al servicio de urgencias pediátricas el día 13 de febrero de 2021 a las 6:30 de la mañana, remitido de un centro hospitalario de menor nivel de complejidad. Este ingresa acompañado de su madre, Juliana García, de 25 años de edad, con un antecedente toxicológico de fumadora ocasional y escolaridad primaria. Su madre refiere como motivo de consulta la hinchazón en el ojo del niño, aclarando que este presenta un cuadro de más o menos 8 días de evolución caracterizado por cefalia, rinorrea, tos y fiebre, síntomas tratados por su iniciativa con Advil y limonada, sin presentar mejoría. En el examen físico se tiene como hallazgo el estado febril del niño, edema palpebral con limitación en la apertura ocular en región izquierda, agudeza visual no explorada, dolor a la percusión en región frontal y presencia de halitosis o mal aliento. Debido al cuadro clínico de ingreso, el médico de turno diagnostica sinusitis asociada a celulitis preseptal para posterior manejo con amoxicilina clavulanato cada 12 horas y se explican signos de alarma. Sin embargo, días después, la madre asiste nuevamente al servicio de urgencias y refiere que el niño no presenta mejoría con el tratamiento implementado, al continuar con fiebre y posterior pérdida del apetito. Ante esto, Jairo es remitido a Fundación Valle de Lili. En el servicio de urgencias pediátricas, la anamnesis o información recolectada mediante un interrogatorio a este paciente jugará un papel de vital importancia en la determinación del diagnóstico y pronta solución del mismo. Se hace una revaloración con examen físico, dando como hallazgos regulares condiciones generales, paciente febril y álgido, es decir, adolorido, con gran edema, hinchazón, eritema, enrojecimiento de la piel y persistente lagrimeo. Y de signos vitales se tiene frecuencia cardíaca de 115, frecuencia respiratoria de 24, tensión arterial de 100/70 milímetros de mercurio, temperatura de 38,5 grados, es decir, febril, y un peso y talla de 23 kilogramos y 121 centímetros. A la exploración de cabeza se halla oclusión ocular al 80%, respuesta negativa a la apertura, secreción amarillosa en el canto interno izquierdo y pupilas isocóricas. Además, no se determina agudeza visual en el ojo izquierdo. Se presenta mucosa nasal congestiva y edematosa, es decir, inflamada, y una descarga posterior de secreción verdosa. El cuello tiene correcta movilidad,
No hay evidencias de ingurgitación yugular y las demás zonas están en condiciones habituales. Como paraclínicos, se reporta hemoglobina y hematocrito en límites normales, marcada leucocitosis y neutrofilia y una PCR elevada, sugestivos de procesos inflamatorios tipo infeccioso de presente naturaleza bacteriana. A continuación, hablaré de la relación de los hallazgos clínicos del paciente y su anatomía. El paciente presenta un edema palpebral que compromete las siguientes estructuras anatómicas: la cavidad orbitaria, huesos propios de la nariz, maxilar superior, el seno etmoidal, seno frontal, seno maxilar y piel de la órbita ocular y demás estructuras como arterias y venas. La sinusitis está relacionada con los tres senos paranasales debido a la presencia de inflamación, causando los síntomas presentes en el paciente, que son dolor a la percusión, secreción nasal y, como consecuente, escurrimiento de secreciones posteriores que llevan a producir la tos. En el caso de la celulitis palpebral, afecta la zona de la piel y músculo orbitario del ojo, tanto la parte palpebral como la parte orbitaria. Por la oclusión del globo ocular se ve afectada la parte motora de los ojos, el músculo elevador del párpado y el músculo orbicular del párpado. La cefalea se presenta como consecuencia de la obstrucción nasal que produce inflamación en los senos paranasales, generando alteración de la parte sensitiva del sistema nervioso central. La secreción amarilla en el canto interno afecta la conjuntiva del ojo y el conducto lacrimal. A nivel de la laringe, la carga posterior con secreción verdosa compromete la mucosa de la faringe y mucosa de los senos paranasales. La litosis se relaciona con la mucosa bucofaríngea y dentadura como efecto de la acumulación de secreciones que se escurren hacia la cavidad oral. El paciente se encuentra álgido debido al compromiso infeccioso que ha tenido, produciéndole fiebre, inflamación, cambios hematológicos como leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada, signos de respuesta inflamatoria. Los síntomas de alarma que debe identificar la madre del paciente son el compromiso ocular a causa del edema, toma de temperatura, la cual no debe ser más alta de 38, y la hiporexia. A continuación, nuestras tres impresiones diagnósticas. La primera impresión diagnóstica es sinusitis frontal, porque a la palpación en la zona de los senos paranasales el paciente presenta dolor. Además, secreción nasal, halitosis y tos. Como consecuente, presenta conjuntivitis y celulitis orbitaria, por los hallazgos de un gran edema palpebral, secreción amarillenta en el canto interno y enrojecimiento. En caso de no ser tratada a tiempo, la celulitis orbitaria se puede convertir en una tromboflebitis del seno cavernoso y producir una sepsis ocular. Para nuestra segunda impresión diagnóstica tenemos una pansinusitis con consecuente celulitis orbitaria. La pansinusitis es la inflamación de todos los senos paranasales. Los senos son cavidades huecas que se encuentran por detrás de las mejillas, alrededor de la nariz y en la frente. Están recubiertos de mucosa que ayuda a atrapar los gérmenes y los desechos. Los gérmenes los arrastran los hilos por la garganta. Estos son pequeños pelos en los senos paranasales. Cuando los senos paranasales funcionan correctamente, este proceso frena continuamente el moco y las sustancias no deseadas de la nariz y las áreas circundantes. En un paciente con los senos paranasales inflamados, el moco de estos senos puede acumularse, impidiendo que los cilios funcionen correctamente. Los senos paranasales y las vías nasales pueden hincharse y causar congestión nasal, lo que puede provocar dolor de cabeza, goteo nasal y congestión, además de dolor a la presión en esta área. Dentro de los principales síntomas están dolor de cabeza muy fuerte, conocido también como cefalia, secreción espesa y descolorida de la nariz, conocida como rinorrea, secreción postnasal que podría provocar dolor en la garganta, tos y goteo nasal, fiebre, obstrucción o congestión nasal que dificulta la respiración por la nariz, dolor, sensibilidad e inflamación alrededor de los ojos, mejillas, nariz y frente. En algunos casos, halitosis. Explicando el edema, tenemos como consecuencia una celulitis orbitaria, que es la infección de la órbita donde, en este caso, se ha afectado el párpado. Esta se da por una difusión desde el etmoides hasta el tejido orbitario. Si con el tratamiento para la pansinusitis el paciente no presenta mejoría, esta se puede convertir en una meningitis, una infección en la cual hay una inflamación de las meninges, una capa transparente y no vascularizada pegada a la dura madre, que puede llevar al paciente a complicaciones neurológicas y causarle la muerte. Finalmente, nuestra tercera impresión diagnóstica es una etmoiditis, patología que consiste en inflamación de los senos segmentales.
Dentro de sus principales síntomas están abundancia y secreción mucosa, apariencia de debilidad, falta de apetito y aumento de la temperatura corporal. Esta se sospecha fuertemente en pacientes con disminución del compromiso sensorio o del seno cavernoso. Aún así, la sinusitis esquenoidal es rara, en especial en niños, pues es más esperable por encima de los 8 años. Su íntima relación con el seno cavernoso la hace sumamente peligrosa, ya que puede llevar a la muerte o dejar secuelas neurológicas por los nervios que dentro del mismo se encuentran. Para nuestro diagnóstico tenemos una sinusitis frontal con consecuente celulitis orbitaria y conjuntivitis. Primero, para la sinusitis y la sinusitis orbital se necesitarían más exámenes donde se logre evidenciar la inflamación característica de cada uno. Además, no presenta dolor a la percusión en los senos sublinguales. Por su parte, la sinusitis frontal, que por otra parte aparece por encima de los 8 años debido a que se forma el seno en esta etapa, es la más frecuente. Se puede originar absceso endocraneal peridural, subdural o parenquimatoso. El paciente presenta dolor a la percusión en los senos frontales, que como consecuencia produce una celulitis orbitaria, explicando el notorio edema del eritema, que en este caso es la diseminación de una infección local o cercana a esta sinusitis. La falta de apetito está asociada al cuadro febril infeccioso que explica el marcado número de leucocitos y neutrófilos en la sangre. Estos descubiertos en los exámenes clínicos que significan una infección o enfermedad bacteriana o viral, comprometiendo también la conjuntivitis como consecuencia de esto. Esto explica el enrojecimiento, la picazón y los ojos llorosos. Para el tratamiento, sugerimos una hospitalización con cefalosporina de tercera generación más clindamicina entre 7 a 10 días. Y para la conjuntivitis, domoglicato sódico cada 8 horas. Dentro de las pruebas complementarias, tenemos los kits de los senos paranasales para comprobar nuestro diagnóstico, una interconsulta con infectología pediátrica para que nos guíen sobre el tratamiento y una tomografía computada que investigue los lóbulos frontales y descarte el compromiso del seno sublingual. Como conclusiones de nuestro caso clínico, podemos decir lo siguiente. Al evaluar de una forma más detallada la sintomatología y situación de nuestro paciente, logramos determinar que el diagnóstico inicial, sinusitis con celulitis preseptal, no era el más acertado, pues se trataba entonces de una celulitis orbitaria. A pesar de esto, el paciente recibió el tratamiento adecuado con amoxicilina clavulanato relacionada a estas dos condiciones. Siguiente con las conclusiones, esta presentación fue hecha principalmente para responder a una serie de interrogantes relacionadas a la temática vista hasta ahora, pero al finalizarla, sentimos la importancia de realizar este diagnóstico, aprendimos y solucionamos dudas sobre pacientes reales, pudimos conectar con sus situaciones y sentir esa empatía que cualquier médico y persona debe tener. Después de esta experiencia, logramos esa satisfacción de saber que estamos haciendo lo que nos apasiona. Como última conclusión, para esta actividad, el trabajo en equipo fue una herramienta fundamental al conocer las opiniones e interpretaciones de cada integrante, logrando una discusión y un proceso investigativo para poder determinar el mejor diagnóstico. Igualmente, podemos decir que es de vital importancia contar con los conocimientos anatómicos y estudios clínicos correctos a la hora de evaluar la situación de un paciente, para de esta manera brindar un diagnóstico adecuado y una pronta solución del mismo. Estas fueron nuestras referencias. Muchas gracias por su atención y recuerden, la anatomía es el gran océano sobre el que todo médico debe navegar.